tardes, bienvenidos a la primera sesión de este ciclo sobre la España de los años 20 y 30, organizado por la Fundación Mutua Madrileña y por la Real Academia de la Historia, a la que me honro en pertenecer. Es por ello un gran honor para mí presentar este ciclo y presentar a nuestro primer conferenciante, mi compañero y amigo, Enrique Moradiellos, cuya trayectoria y cuya obra glosaré un poco más adelante. Antes quería referirme brevemente a lo que significa esta nueva colaboración entre la Fundación Mutua Madrileña y la Real Academia de la Historia, la satisfacción con la que la Academia mantiene esta estrecha colaboración, esta forma de transmitir a la sociedad civil, representada por un público selecto como ustedes, lo que la historiografía española y lo que nosotros en la Academia vamos avanzando en el conocimiento de nuestro pasado, de sus complejidades, de sus luces y de sus sombras. Por tanto, gracias a la Fundación Mutua, gracias a todos ustedes por su presencia. Yo creo que el éxito de esta convocatoria es una nueva prueba de lo bien que se hacen las cosas en esta casa y una razón más del interés de la Real Academia de la Historia para participar en las actividades de la Fundación. Entre el interés de este ciclo está, desde luego, los conferenciantes, empezando por Enrique Moradiellos, al que presentaré enseguida, y el tema elegido para hoy, que es la dictadura de Primo de Rivera, tema de cierta actualidad. La actualidad normalmente en la historia y en el trabajo de los historiadores la dan las efemérides, en unos casos, o la reaparición de viejos conflictos, de viejos problemas, de viejos episodios o fenómenos del pasado. Yo creo que el interés de este ciclo y de otros relacionados con la historia y con las humanidades, como los organizados ya por la Fundación Mutua Madrileña y por la Real Academia de la Historia, tiene mucho que ver también con un tema de actualidad mucho más complejo, más inquietante, que es lo que ha llevado a las humanidades y a la historia en particular a convertirse en un valor refugio ante las inquietudes, las incertidumbres, las dudas que nos plantea el avance de las nuevas tecnologías y el temor a que la tecnología se apodere de nosotros, se apodere de nuestro pasado, se apodere de nuestro destino. En ese sentido, recuperar el pasado desde una visión humanista, desde la visión de un grupo de historiadores, es una forma de recuperar nuestra identidad, de reafirmarnos en algunas certidumbres, pocas, pero que deben subsistir para seguir manejándonos en un mundo avanzado, en progreso, en un mundo en el que indudablemente se han acelerado los acontecimientos y, por tanto, nuestra sensación de haber perdido el control de nuestro futuro y, en parte, también de nuestro presente. Sobre las dudas, sobre las preguntas que plantea este ciclo, sobre las primeras grandes cuestiones, que es sobre la originalidad de la dictadura de Primo de Rivera, su significado, su legado, nos va a hablar nuestro invitado de hoy, mi compañero y amigo Enrique Moradiellos. Moradiellos es un historiador de larga y brillante trayectoria, con una obra bien conocida. Es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura, es académico de número de la Real Academia de la Historia, obtuvo el Premio Nacional de Historia el año 2017 con su libro Historia mínima de la Guerra Civil Española. Es un gran investigador, es un gran docente, es un gran divulgador, como tendrán ocasión de comprobar ustedes en esta sesión. Pero más allá de la obra enorme, ampliamente acreditada, ya muy conocida, incluso por el gran público, de Enrique Moradiellos, yo quería destacar aquello que podríamos llamar los intangibles de su obra, de su producción, de su trayectoria como historiador. Principalmente tres rasgos que yo valoro mucho. En primer lugar, su objetividad. Puede parecer un lugar común, pero en un momento como el actual de la historiografía española, que se ha convertido en los últimos tiempos en una historiografía de trincheras, creo que es algo especialmente estimable, especialmente valorable. En segundo lugar, su trabajo de archivo. Es una cláusula de estilo
en la forma de hacer historia de Enrique Moradiellos, que el pasado se conoce a través de sus documentos, de sus testimonios y que, por tanto, la primera misión del historiador es ir en busca de esos testimonios, de esos nuevos datos, de esas nuevas impresiones, de esas percepciones, a veces sutiles, que seguimos encontrando en los archivos. Y, por otro lado, su brillante estilo expositivo, ya sea de palabra o por escrito, que combina con una sobriedad y una capacidad didáctica que le permite llegar tanto a un gran público como a los especialistas. Estas son virtudes, yo creo que poco comunes en nuestro gremio, es algo que yo valoro, es algo que agradezco como colega, como amigo y como lector. Por todo ello, creo que es un acierto que la primera de estas 5 conferencias que se van a desarrollar según un orden cronológico, desde la dictadura de Primo de Rivera hasta el final de la Segunda República Española, corresponda a Enrique Moradiellos y que en ella nos explique las características de la dictadura de Primo de Rivera, un régimen tan original y tan contradictorio en tantas cosas, y el carácter, en cierto sentido, también paradigmático de la dictadura del general Primo de Rivera y precoz de la dictadura de Primo de Rivera en una Europa en la que se estaban empezando a poner de moda las dictaduras. Eso es todo, Enrique. Tienes la palabra cuando quieras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan Francisco, por estas palabras de presentación tan generosas que ya les advierto que dicen mucho más de la calidad humana y profesional de mi querido compañero que de los méritos del presentado, pero que agradezco infinitamente. Y muy buenas tardes a todos ustedes, señoras y señores. Yo, ante todo, quiero empezar manifestando mi gratitud, mi agradecimiento sincero, sentido, a la Fundación Mutua Madrileña por patrocinar, por el generoso apoyo que ha hecho para organizar este ciclo de conferencias en colaboración fructífera con la Real Academia de la Historia. Para mí, desde luego, es un enorme honor académico participar en él con colegas como los que voy a tener y estoy teniendo, y un enorme también placer personal, porque no deja de permitirme venir de provincias a la capital y uno siempre se divierte mucho viniendo a la Villa y Corte. Además, mi cometido, como ha anticipado mi querido compañero, es tratar de ofrecerles una panorámica del periodo histórico que comprende la dictadura del general Miguel Primo de Rivera. Esta primera dictadura militar que se registra en la historia de España en el siglo XX. Y como trataré de hacerles ver en un periodo que les prometo que será no más de 50 minutos, 60 a lo sumo si se me escapa, se trata de un régimen de fuerza, de excepción, que se desarrolla durante poco más de 6 años, como van a apreciar ustedes en la pantalla. Se inicia esta dictadura el 13 de septiembre del año 1923, cuando el entonces capitán general de la región militar de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, se pronunció contra el gobierno de concentración liberal que presidía Manuel García Prieto, el marqués de Alhucemas. Este pronunciamiento, como veremos, incruento, recibido casi como mínimo con indiferencia por la opinión pública española, forzó la dimisión de aquel gobierno establecido, el último establecido según los preceptos de la Constitución española de 1876, la Constitución que llamamos de la Restauración Borbónica. Fue sustituido inmediatamente por un directorio militar presidido por el general Primo de Rivera en calidad de ministro universal, se guardaron las formas, solo responsable él personalmente ante el rey Alfonso XIII. Por tanto, este último gobierno constitucional fue literalmente reemplazado por una dictadura de real orden, es decir, admitida, refrendada en la Gaceta por el monarca. Esta experiencia dictatorial terminó, como ven ustedes ahí, el 28 de enero del año 1930, los 6 años después, cuando el general Primo de Rivera
aislado de casi todo el mundo, particularmente abandonado, como vamos a ver, por la enorme mayoría de los mandos militares españoles, presentó su dimisión al mismo monarca que le había legítimamente, en principio, encargado la formación de gobierno en el año 23. En este momento, ya el 28 de enero del año 30, Alfonso XIII aceptó de inmediato, es más, propició aquella dimisión de un hombre que estaba entonces bastante enfermo, con una diabetes muy avanzada, y de hecho Primo de Rivera abandonó al día siguiente España, partió al exilio en París y allí murió un mes y medio después, el 16 de marzo de 1930. Este fue el lapso temporal de vigencia de esta primera dictadura de la historia de España, la dictadura de Primo de Rivera, cuyo origen, desarrollo y creo, si puedo, que desenlace, voy a tratar de exponerles a continuación. Ante todo, yo creo que hay que empezar por huir del marco referencial hispanocéntrico para ver nuestro marco contextual, geográfico y cultural, que es europeo, que es continental y occidental. Y hay que incardinar la dictadura en nuestro contexto histórico-geográfico, que es esta Europa de los años de entreguerras, el periodo de entreguerras. Es la fase histórica que comienza con la firma de los tratados de paz, que terminan la Gran Guerra de 1914-18 y que llega hasta el estallido de una Segunda Guerra Mundial, que empieza a ser segunda después de la primera, en septiembre del año 39. Es decir, un ventenio, apenas 20 años. Porque en esta fase que llamamos de entreguerras, en ese ventenio, como verán ustedes en este mapa que tienen proyectado, el continente europeo fue dividiéndose a lo largo de ese periodo en tres grandes grupos según el perfil de su sistema dominante sociopolítico. Desde luego tenemos ahí el grupo de las democracias en torno a la entente franco-británica, esas democracias victoriosas en la Guerra Mundial de Francia y Gran Bretaña, que se afianzaron, como verán, en la Europa más norteña, más desarrollada e industrializada, aquella que mantuvo mejor la tradición liberal decimonónica, la que se había implantado tras el colapso del antiguo régimen, con esa excepción que tienen todavía ahí en el año 39 en Checoslovaquia, bueno, ya para entonces eliminada. En segundo lugar, verán también un régimen comunista, el régimen comunista que se ha implantado en Rusia después de la revolución de 1917, por definición anticapitalista, antiburgués, antiimperialista, que va a sobrevivir durante estos años de manera aislada, con un enorme impacto sobre el conjunto del tablero político continental a través de los partidos comunistas, que eran las secciones de la Internacional Comunista dirigida desde Moscú y, por tanto, afectando también a la dinámica política de todos los países europeos. Finalmente, tenemos, en tercer y último lugar, las dictaduras que podemos llamar, para entendernos, contrarrevolucionarias y también antiparlamentarias. Se dividen en dos grandes tipos. Por un lado, lo que son los modernos regímenes totalitarios de Italia y de Alemania, implantados respectivamente en 1922 y 1933, que son movimientos civiles surgidos de la sociedad civil, de esas sociedades muy desarrolladas y modernizadas, que han tomado el poder, que han establecido el sistema de partido único y que manifiestan un dinamismo, si quieren, un expansionismo que va a acabar apostando por la vía de la guerra para lograr el reordenamiento del equilibrio continental ya en el año 39. Al lado de estos dos regímenes, bien destacados, el que será eje Roma-Berlín, tienen ustedes las dictaduras más tradicionales, con aval monárquico o republicano, tanto da, pero que van poblando toda la Europa central, oriental y meridional, con una extensión, como ven ahí, que es absolutamente arrolladora. Desde la primera, la que se establece en Hungría muy tempranamente, muy llamativamente, en el año 20,
con el almirante Horthy, que es la que explica los 6 meses anteriores de Béla Kun, el comunismo en Hungría, la primera, hasta las siguientes, implantadas a partir del año 22-23, en España precisamente, en Turquía con el general Atatürk, posteriormente en Albania en el 25, Polonia, Lituania y Portugal ya en el 26, Yugoslavia en el 29 y la última de todas ellas, la Rumanía de Carol, del rey Carol, en el año 1938. Bien, pues en este contexto que he muy brevemente descrito, la dictadura de Primo de Rivera en España aparece como una variante de las fórmulas dictatoriales que inundaron esta Europa de entreguerras en la estela de la crisis posterior al final de la Guerra Mundial. Una crisis que se evidenció esencialmente en las inestabilidades de las democracias parlamentarias y liberales que salieron supuestamente victoriosas de la Primera Guerra Mundial. Sus antecedentes, por tanto, debemos verlos, que son los mismos que otras experiencias dictatoriales contemporáneas, naturalmente cada una con sus específicas variantes nacionales y, en nuestro caso, variantes ibéricas. Ante todo, todas ellas, y la de Primo de Rivera, respondieron a la creciente, como mínimo, desconfianza, cuando no manifiesto rechazo, de amplísimos círculos políticos y sociales, tanto rectores como seguidores, tanto da, sobre la capacidad del régimen parlamentario, incluso liberal democrático, convertido ya en verdaderas democracias, de los regímenes sujetos a una constitución, de los estados de derecho, para explicarme rápidamente, para poder afrontar los enormes desafíos, los retos, las grandes crisis que jalonaron la vuelta a la normalidad con el final de la guerra en los años de entreguerras. En el caso de España, esta crisis se presentaba al menos en 4 facetas que me parecen esenciales para entender cómo llega la dictadura. En primer lugar, mencionaría una gravísima crisis social, derivada en esencia estructuralmente de los grandes cambios socioeconómicos que ha experimentado España en las décadas, los lustros precedentes, especialmente en esos años dorados de la neutralidad de España en la Guerra Mundial, que fueron, lo sabemos con los estudios clásicos, años de enorme cambio de nuestra estructura socioproductiva. En esencia, en esos años se había llegado a manifestar los siguientes cambios. Por una parte, un crecimiento demográfico notabilísimo. Para entonces España tenía 21,7 millones de habitantes en el año 23. Se había registrado una modernización de la estructura económica española intensísima. En paralelo, un crecimiento de las ciudades que se habían convertido en focos de atracción para unas masas campesinas que abandonaban el ámbito rural y se concentraban en estos nuevos barrios urbanos donde había oportunidades laborales para el trabajo mucho mejor que la miseria de los campos en los modernos sectores industriales y de servicios. En todo caso, estas nuevas clases obreras que afloran desde los años, particularmente del 14 en adelante, en estas ciudades, estaban ya muy movilizadas y muy organizadas por el nuevo sindicalismo, en particular el sindicalismo anarquista de la Confederación Nacional del Trabajo, que va a sumar en el año 19 nada menos que 500.000 de afiliados, a mucha distancia del segundo gran movimiento sindical, que es el socialista de la UGT, que por entonces solo tenía 250.000. Ya son cifras espectaculares para lo que era nuestra historia, pero aún así el desfase entre socialistas y anarquistas pueden ustedes apreciarlo. El resultado fue que en los últimos 6 años de gobierno constitucional, el que termina en el año 23, se produjo una eclosión de conflictos laborales medidos en huelgas registradas por el Ministerio de Trabajo que tuvieron seguimientos de masas. Llegó a su cumbre en el año 20, cuando ven ustedes que hubo registradas, no reales, probablemente están infracuantificadas, más de 1.000 huelgas secundadas por más de 600.000 huelguistas. Fue una conflictividad laboral que llevó pareja muchísimas víctimas mortales.
víctimas mortales en conflictos entre los huelguistas que se manifestaban y las fuerzas de orden público que trataban de dispersarlas, sobre todo, y me centro en particular, en la ciudad de Barcelona. La ciudad de Barcelona, que era la verdadera capital industrial de España entonces, entre el año 1917, la gran crisis del 17, y 1923, terminando con el golpe de Estado de septiembre, registró nada menos, las cifras son discutibles, yo asumo estas, 267 muertes en conflictos más o menos de orden laboral o ligados a conflictos laborales, pistolerismo sindical, con un pico de 95 muertos solo en el año 21 y todavía 59 en el año 23. Por eso mismo les adelanto que la patronal catalana sería una de las más entusiastas, inicialmente partidarias, de la dictadura de Primo de Rivera, de un régimen de fuerza militar que reprimiera la acción sindical huelguística y acabara con la conflictividad laboral. Aparte de esta crisis social, apenas esbozada, España estaba entonces inmersa en una gravísima crisis colonial, tan grave o más para entender la dictadura como la crisis social. En esencia, desde 1912, con la firma del protectorado hispano-francés para ocupar pacíficamente Marruecos, esta penetración española de la franja norte de Marruecos, que ustedes tienen ahí, había exigido un gasto financiero y humano agotador, un gasto constante, una sangría, una verdadera hemorragia financiera y humana, que los gobiernos civiles de la Restauración, liberales o conservadores, o gobiernos de concentración liberal y conservador, eran muy reacios a pagar porque la opinión pública española era muy contraria a la actividad colonial en Marruecos. Como diría nuestro querido y añorado colega Carlos Seco Serrano, nunca hubo en España una guerra más impopular que la guerra de Marruecos, nunca. De modo que esta ocupación militar de Marruecos fue muy lenta, porque apenas se financiaba, muy penosa, porque se hacía con unos soldados de reclutamiento apenas bien preparados y bien dotados, y fue también gravosa en el plano social, más incluso que en el propio financiero, que ya fue tremendo. El punto crítico de esta hemorragia marroquí llegó en el verano del año 21, cuando tuvo lugar la calamitosa derrota del ejército español en la llanura de Annual, escasamente a una hora de Melilla, con una cosecha en apenas 2 meses de, llamemos los combates, porque fue una fuga desorganizada, con una cosecha de 8.000 soldados españoles muertos en esas hostilidades. A partir de ese momento de Annual, que fue un punto y aparte para la conciencia militar y para la del país en general, la búsqueda de responsabilidades por aquel desastre enfrentó a los líderes políticos con los mandos militares. En esencia, Annual hizo que los militares españoles reprocharan a los políticos, primero, su falta de apoyo económico y material para librar la guerra como debía ser, supuestamente, para llevar adelante las campañas de pacificación, y después de Annual, su voluntad de hacer de los militares el chivo expiatorio de las responsabilidades, porque la búsqueda de responsabilidades inicialmente se circunscribió a los mandos militares. En esta pugna entre políticos y militares, el rey Alfonso XIII claramente apoyó a los militares, y esta actitud real se recrudeció cuando en el año 23, de la mano del nuevo gobierno de concentración liberal, el Parlamento se revitalizó, empezó la búsqueda de responsabilidades también políticas, y ahí apareció el nombre de Alfonso XIII como posible responsable, no es nada seguro, pero apareció, y en todo caso como militarista, por su actitud militarista. Dejando ya esta crisis, pasamos a otra, porque la crisis creada entre militares y políticos a propósito de Marruecos y de Annual fue también era parte de una crítica militar al Parlamento,
al gobierno constitucional por su incapacidad para atender y afrontar el problema colonial en el marco de lo que no podemos dejar de llamar una crisis moral del nacionalismo español, que constituía un pilar indiscutible de aquel ejército, particularmente del Ejército de África, y que de hecho, tras la conmoción que ya había supuesto el desastre colonial de 1898, había permitido, porque esa crisis del 98 fue un aldabonazo al concepto de España, a su identidad, a sus posibilidades de futuro, porque habían surgido en la estela del 98 unos nuevos nacionalismos periféricos, particularmente en el País Vasco y en Cataluña, que en el contexto de la crisis de entreguerra, después de Anual, habían reforzado su presencia pública. Eran unos nacionalismos periféricos que, como ustedes saben, y no me entretengo, tuvieron como artífices a la Lliga Regionalista liderada por Cambó en Barcelona o al Partido Nacionalista Vasco, fundado por Sabino Arana en Bilbao, que se convirtieron por esta época en verdaderos enemigos declarados del nuevo nacionalismo español reverdecido después de Marruecos. Entre los años 17 y 23, los gobiernos constitucionales habían tratado de encontrar un acomodo a las demandas catalanistas y vasquistas mediante la negociación de estatutos de autonomía para ambas regiones, pero las propuestas no bastaron para satisfacer a estos movimientos que estaban en su fase de mayor radicalismo, pero sí fueron suficientes para soliviantar a los núcleos sociales e institucionales que las percibieron como verdaderas ofensas y cuestionamiento de la unidad nacional española. Sobre todo a dos que quiero subrayar, porque serían los pilares de la dictadura. Los movimientos católicos corporativistas, que estaban ya desde hacía décadas enfrentados al secularismo de las izquierdas, y el militarismo africanista. Ese nuevo concepto de la función del ejército en la nación española que estaba acuñándose entre el ejército de África que combatía en esa cruenta guerra colonial. Sobre esta doble base fue creciendo un movimiento nacionalista vertebrado sobre dos ideas nucleares que vamos a encontrar ya hasta el final de prácticamente del siglo XIX, sino ahora. En primer lugar, la consideración del catolicismo como un ingrediente nuclear absolutamente inexcusable de la identidad histórica de España. Y en segundo lugar, la consideración del ejército como la columna vertebral de esta nación, porque era superior a cualquier otra instancia civil en caso de peligro interno o externo para el futuro y la seguridad de la patria. Esta combinación de lo que podemos llamar nacionalcatolicismo atravesada por veredas de nacionalmilitarismo fue por entonces estableciéndose como una verdadera contraideología que era alternativa doctrinariamente al viejo nacionalismo liberal de herencia decimonónica y a las derivaciones democráticas que se habían ido tallando al compás de la Restauración y sobre todo después del 98. Y finalmente, para no cansarles, España afrontaba una crisis de tipo político, derivada del descrédito del Parlamento y de los gobiernos constitucionales por su patente incapacidad para encontrar solución estable o mínimamente viable a los problemas de orden social, político, colonial, identitario que manifestaba el país. Desde luego, para entonces, el viejo turno pacífico de partidos liberal y conservador, basado en la falsificación de las elecciones por prácticas caciquiles, ya no conseguía formar gobiernos estables y por eso tenemos los gobiernos de concentración nacional, de concentración liberal o el intento de concentración conservadora. De hecho, entre los años que van de 1917, la crisis del verano, y el golpe de Estado del 23, España tuvo 4 elecciones generales, se formaron y derribaron 12 gobiernos constitucionales, creo que hubo el doble, unos 20 y tantas medianas crisis, es decir, no duran ni 6 meses los gobiernos, porque a veces eran simples coaliciones efímeras de grupos de notables. Este fracaso, a lo largo de esos años, había desprestigiado al sistema liberal ante grandes grupos de la opinión pública española.
no solo de la derecha, como a veces se suele decir, también y sustancialmente en las izquierdas. Desde luego, en las nuevas derechas antiparlamentarias se abjuraba ya claramente del liberalismo y de su posible conversión en democracia, porque se veía como un sistema frágil, divisivo, que podría ser la antesala del bolchevismo o de la disolución nacional gracias a sus mecanismos de fomento de la división de clases, de la división política. Y desde las nuevas izquierdas antiparlamentarias, que en ese momento están en auge, se denunciaba también lo que percibían como la vieja política liberal o la falsedad democrática del turno pacífico o de las elecciones, y se postulaban fórmulas mucho más radicales para atender los problemas, sobre todo de orden social, material del país. En todo caso, en ambos sectores anidaba de manera transversal desde el 98 una poderosa retórica regeneracionista que acariciaba, la había acuñado Joaquín Costa y vale para derechas e izquierdas, acuñaba la idea de que viniera un cirujano de hierro, un médico que sajara la enfermedad rápidamente y sin deliberación, con decisión implacable, urgente, sin perder el tiempo en asambleas que no consiguen nada, y que cortara la corrupción decadente implantada supuestamente por el sistema de la Restauración. En este marco, en el año 1923, la voluntad verdaderamente reformista del gobierno liberal de García Prieto parecía que era seguir la senda que ofrecía Gran Bretaña, sobre todo, transformando el régimen liberal pausadamente, poco a poco, en una verdadera democracia. Pasos que requerirían, desde luego, cambiar la Constitución de 1876, reducir los poderes del rey, afianzar el poder civil ante tentaciones pretorianas militares y terminar con los fraudes electorales caciquiles para permitir que se manifestara de verdad la voluntad popular en elecciones. Pero esta senda democratizadora para entonces tropezaba con una alternativa, el atractivo enorme que era la vía alternativa de las dictaduras centroeuropeas, donde reyes o presidentes, apoyados por los ejércitos, habían alentado regímenes autoritarios al servicio de un integralismo nacionalista, integrador de clases, enemigo del parlamentarismo por Stalin y, desde luego, porque había favorecido el espectro de la revolución social bolchevique. En España, desde la Revolución Rusa de 1917 y particularmente al año siguiente, desde el asesinato del zar y toda su familia, el rey Alfonso XIII simpatizaba con esta vía autoritaria. Sobre todo una vez que, a partir del 17, la experiencia caótica de la posguerra europea le reafirmó en el fracaso del parlamentarismo para acometer las huelgas, los atentados políticos, los destronamientos de monarcas que empezaron a jalonarse. Y en este contexto es donde surgió un contexto donde la posición de la corona era decisiva, política y constitucionalmente decisiva, fue fraguándose una gran conspiración militar, más amplia de lo que se ha creído, que pretendía derribar al gobierno e implantar una dictadura militar, o al menos un gobierno con sanción real, pero dirigido por los militares. Una conspiración que acabaría teniendo como su figura prominente, a su frente, al capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera. Era una figura peculiar, un militar andaluz curtido en las guerras de Cuba, de Filipinas, incluso de Marruecos, famoso por su campechanía, también por su impulsividad, por la fuerte impregnación que sus discursos tenían ya de espíritu regeneracionista. Realmente yo creo que llegó a creer que era el cirujano de hierro por el que clamaba Costa. Y llegado el momento crítico de septiembre del año 23, el rey Alfonso XIII, cuando se pronunció, se inclinó ante esta solución de fuerza que le ofrecieron los mandos militares encabezados por Primo, pero no solo Primo, como veremos, el conjunto del ejército detrás. Bien, en este marco de crisis multidimensional, yo creo que ya puede entenderse mucho mejor la iniciativa golpista de 1923, su éxito casi fulminante
incruento, como si hubiera sido, que en parte lo era, un acto esperado, muy poco temido y además bastante aplaudido. El hecho es que, sin resistencia del gobierno que dimitió, fue un abandono de funciones clarísimo, pero propiciado por Alfonso XIII, el rey Alfonso XIII, tras la dimisión de su gobierno constitucional, llamó al general Primo de Rivera para constituir un gobierno, con él como ministro universal, 15 de septiembre del año 23. Como ministro universal al frente de lo que llamó un directorio militar formado por los 8 capitanes generales de las regiones militares de España. El alto mando militar ocupa el Consejo de Ministros, más un almirante de la Armada. No puede haber un brigadier del Ejército del Aire porque todavía no existía, ¿no? Se inauguraba así la primera dictadura militar en España bajo la idea, quiero subrayar esto porque va a ser muy importante posteriormente, de que iba a ser un periodo de excepción como dictadura de emergencia, antes de una pronta vuelta a la normalidad. Lo dijo el propio Primo de Rivera en la primera declaración oficial tras recibir y aceptar el nombramiento. Lo tienen ustedes ahí. Señor, nombrado por vuestra majestad con el encargo de formar gobierno en momentos difíciles para el país que yo he contribuido a provocar, inspirándome en los más altos sentimientos patrios, era y sigue siendo nuestro propósito constituir un breve paréntesis en la marcha constitucional de España para restablecerla tan pronto como, ofreciéndonos el país hombres no contagiados de los vicios que las organizaciones políticas imputamos, podamos nosotros ofrecerlos a vuestra majestad para que se restablezca pronto la normalidad. Bien, la constitución de este directorio militar del año 23 abrió paso a una experiencia dictatorial, como decía mi compañero, muy particular, muy singular, una de las primerísimas en la Europa de entreguerras, cuyas características conviene recordar. Primero y ante todo, porque se trataba de una empresa militar corporativa. Es decir, el golpe lo había iniciado Primo de Rivera, con el apoyo de muchos otros generales en muchas guarniciones, pero además había sido secundado, apoyado activamente, por el conjunto de los jefes, oficiales y suboficiales del ejército español. Era, por tanto, inequívocamente, una acción del ejército como institución del Estado. La burocracia militar, con el monopolio del uso de las armas, asumió el protagonismo de esta tarea. Como vamos a ver con mayor detalle, los militares españoles, en calidad de burocracia especializada, decidieron asumir la tarea de dirigir el Estado, la administración civil del Estado, de manera directa, conforme además a las reglas y las prácticas castrenses, en principio durante un breve periodo de emergencia y, como se decía en la época, dijo Primo de Rivera, plazo a 3 meses, con un plazo de uso que inicialmente coincidía con el que la Constitución preveía para que no hubiera convocatoria de Cortes. Es decir, tenemos una dictadura de urgencia y provisional, en principio sin mayor afán de perpetuación. En segundo lugar, y no menos importante, esta nueva dictadura era refrendada por el rey. Era una dictadura literalmente de real orden, porque aparece en la Gaceta tal cual. Y por eso contó precisamente con ese apoyo unánime de todo el ejército una vez que el rey aceptó el golpe. Porque aquí lo importante, se ha discutido mucho, es si Alfonso XIII promovió la conspiración, la alentó, estuvo en el ajo desde el principio, cosa que no parece en absoluto probada. Lo que sí es seguro es que conocía la existencia de las conjuras en sus aspectos básicos y que desde luego no le sorprendió nada. Lo importante fue otra cosa, fue que no prestó apoyo al gobierno constitucional cuando decidió aplastarla. El gobierno de García Prieto pidió al rey, que tenía que hacerlo, que firmara el decreto de suspensión y expulsión del ejército, del general y de quienes le secundaran, pero el rey no lo quiso hacer.
lo cual obligó al gobierno a retirarse. Por el contrario, ante esa retirada sí que llamó a Primo de Rivera y formó ese gobierno militar cubriendo las apariencias como ministro universal, un nombramiento como cualquier otro aparentemente. Dicho escuetamente, el rey en aquel momento cometió perjurio, porque no respetó el juramento que había hecho de defensa de la Constitución de 1876. Fue un paso crucial en su reinado, que desde luego que tomó conscientemente, contra el consejo de muchos de sus asesores que le advirtieron del peligro de esa violación de su deber constitucional. A mí me gusta en particular recordar uno, porque él mismo lo recordaría posteriormente, el de su madre, la ex reina regente María Cristina de Habsburgo-Lorena, que le advirtió del peligro con palabras que recordaría: la dictadura arrastrará en su caída a la monarquía. Lo dejo aquí. En tercer y último lugar, fue una dictadura, y esto sí que es importante socialmente, recibida con entusiasmo por unos, benevolencia por muchos otros e indiferencia por casi todos. Dicho de otra manera, nadie salió a defender la Constitución de 1876, tampoco a llorar por el cese y la huida a su casa de los políticos constitucionales, tampoco a lamentar la clausura del Parlamento. Y, por supuesto, los ministros, los diputados, los líderes políticos liberales y conservadores apreciaron ese abandono casi total, se retiraron a sus casas con enorme desconfianza y con un enorme resentimiento hacia el monarca, hacia Alfonso XIII. Es el momento en que aparecen los monárquicos sin rey. Por el contrario, la jerarquía eclesiástica, los sectores políticos del movimiento social católico, incluyendo aquí a los seguidores de Antonio Maura, el maurismo, al igual que los viejos carlistas en sus distintas, casi fragmentadas sectas, los regeneracionistas autoritarios, todos ellos aplaudieron de manera entusiasta la iniciativa militar y se ofrecieron para prestar su concurso a las nuevas autoridades. En el caso de las izquierdas liberales, de los reformistas, de los progresistas, de los intelectuales más ligados a la tradición liberal española, enormemente críticos con la Restauración, se ofreció un margen de tolerancia, de benevolencia hacia la dictadura que luego muchos quisieron olvidar, porque esperaban de ella una acción quirúrgica rápida, temporal y plazo a 3 meses. Uno de sus portavoces, el diario El Sol, o tienen ahí El Liberal, proclamó ni más ni menos que sus mejores deseos hacia la tarea, cito textualmente: afirmamos que sobre el ejército cae el honor de haber dado el empellón definitivo para hacer posible que florezca una España más noble y fértil que la vieja y ruinosa en la que hemos nacido. En el caso del sindicalismo, de los partidos obreros, se registró una diferencia que va a ser decisiva. Los socialistas de la Unión General de Trabajadores y del Partido Socialista Obrero Español se sumaron a estas izquierdas liberales y progresistas en esta actitud de benevolencia y casi, ¿no?, de tolerancia benévola hacia el régimen. Primero porque esperaban, y fue así, que fuera tolerante hacia sus organizaciones si no se metían en política. Y segundo porque la alternativa de salir a defender un sistema derribado al que tanto habían criticado les parecía absurdo. A mí me parece suficientemente explícita la explicación que Francisco Largo Caballero, el presidente de la UGT, le dio a los liberales tipo socialistas, tipo Prieto, de por qué no se lanzaban a la huelga. ¿Por qué? ¿Para luchar contra él, contra Primo de Rivera? ¿Para atraer de nuevo a romanones? Pues no. Así que la única oposición que hubo a la dictadura fue la del sindicalismo anarquista de la CNT y la del recién formado y muy pequeño Partido Comunista de España, que trataron sin éxito de lanzar una huelga general contra el golpe militar, fueron inmediatamente reprimidos y legalizados, y además sin excesiva protesta por parte de ninguna otra fuerza política. Habiendo despejado así su camino, la dictadura, el directorio militar, emprendió su tarea de una manera inmediata y en varios frentes que me voy a permitir casi enumerar.
En el plano político se produjo una radical militarización de la vida pública e institucional, como se había prometido. Primo de Rivera implantó el estado de guerra en toda España. Suspendió, pero no anuló, la Constitución de 1876. Disolvió y cerró el Parlamento. Envió a sus casas a todos los diputados, además tachándolos de politicastros inútiles y corruptos, y a algunos de ellos les obligó a ir al exilio. Santiago Alba, ni más ni menos, ¿no? A continuación, ordenó el cese inmediato de todos los gobernadores civiles de las provincias, de todos los alcaldes, de todos los concejales de las ciudades y pueblos de España, acusados de ser instrumentos del viejo caciquismo causante de la decadencia nacional. Y para sustituir a estas autoridades civiles en un combate contra el caciquismo muy publicitado, Primo de Rivera se presentaba como ese cirujano de hierro, el que quería el regeneracionismo desde el 98, decidió nombrar para ocupar esos puestos vacantes a los mandos militares según su jerarquía correspondiente. Los gobernadores civiles de la provincia resignaron el mando en el gobernador militar provincial correspondiente. Los alcaldes y concejales de los pueblos cesados fueron sustituidos por alcaldes de nombramiento militar y normalmente, generalmente, oficiales en activo, en algún caso en retiro activo, asistidos por nuevos vocales que fueron elegidos por el propio gobernador o los propios alcaldes militares, entre los mayores contribuyentes, siempre y cuando no hubieran sido políticos en años anteriores, con antecedentes patrióticos y neutrales. Para vigilar la acción de estos nuevos concejales se nombró un delegado gubernativo, que ese sí que fue el pequeño cirujano de hierro, para cada partido judicial. Normalmente fue un oficial de rango alto en los grandes partidos judiciales, sobre todo capitales de provincias, y a veces en el pueblo más pequeño, el comandante del puesto militar o el jefe de la Guardia Civil que hubiera, el destacamento que hubiera. La renovación administrativa, contra lo que se ha dicho, fue verdaderamente radical y enérgica. Les voy a poner un ejemplo de allí de donde provengo, de Extremadura, particularmente de la provincia de Badajoz, porque es una provincia de las más abandonadas. No voy a poner una de Madrid, ni de Barcelona, ni de Asturias, de Badajoz. En Badajoz, el 76,4% de todos los alcaldes nuevos nombrados por la dictadura nunca habían tenido ningún protagonismo político, nunca habían sido concejales, ni alcaldes, ni diputados provinciales, ni nada parecido. Eran, como se decía en la época, hombres nuevos, no contaminados por la corrupción, hombres nuevos para una nueva administración. Y procedían de las filas del catolicismo político, del maurismo o de unas nuevas clases medias y profesionales que se habían ido generando en estas primeras décadas de siglo y que prestaron con una verdadera entusiasmo su concurso al régimen militar. En esta misma región, de las más atrasadas de España, también fueron renovados otro elemento administrativo clave, los secretarios de ayuntamiento. Nada menos que el 60% de los secretarios de ayuntamiento de Badajoz fueron sustituidos igualmente por hombres nuevos, surgidos de estas clases medias y profesionales católicas y mauristas. Se produjeron casos tremendos, incluso de secretarios que se suicidaron porque veían la que se venía encima al descubrir lo que habían hecho, no fueron garantes de la legalidad. Como complemento de esta militarización de la vida administrativa, Primo de Rivera promovió la creación de un partido, de una organización civil, se decía que no era partido, una organización civil de apoyo al régimen que acabó siendo algo parecido a un partido único oficial, la llamada UP, Unión Patriótica, bajo un lema genérico que decía patria, religión y monarquía, y algunos añadían por este orden, patria, religión y monarquía. La Unión Patriótica se convirtió en el instrumento para reclutar personal político y para movilizar o tratar de movilizar a la opinión pública en apoyo al régimen. Estaba presidida por Primo de Rivera como jefe nacional. Aparecen ahí los primeros usos del término caudillo nacional. Y la UP llegaría a contar con
probablemente 1,3 millones de afiliados en pocos años, antes de comenzar su declive orgánico que casi va en paralelo al del régimen. El otro instrumento importante de la dictadura fue el Somatén Nacional, inspirado en su homólogo catalán. Era una especie de milicia cívica de ciudadanos de confianza del régimen que servía para apoyar a las fuerzas de orden público en la labor de control del orden de las calles, del buen orden en las calles. Llegaría a contar con 150.000 afiliados antes de empezar también su declive orgánico en los últimos años de la dictadura. En el plano social, la dictadura combinó la política de fuerte represión hacia el anarquismo y el comunismo con la política de tolerancia y, me atrevo a decir, de cooperación con el sindicalismo socialista. De hecho, emprendió una renovación de las relaciones laborales según principios corporativos y paternalistas que fue estableciendo un entramado de comités paritarios, se llamaban, de obreros y patronos elegidos en la industria y en los servicios, que estaban siempre presididos por un delegado gubernativo del Ministerio de Trabajo, que era el que mediaba y arbitraba en los conflictos laborales. La Unión General de Trabajadores cooperó activamente en esta labor. De hecho, sabemos que llegó a ocupar más del 60% de los cargos representativos de los comités paritarios en una durísima competencia con los sindicatos católicos, que paradójicamente perdieron la batalla representativa de una manera clara. Incluso en el año 25, Largo Caballero, como presidente de la UGT, aceptó la invitación de Primo de Rivera para ser miembro electo del Consejo de Estado por invitación de la dictadura. Este paso le dio a la UGT un beneficio brutal. A la altura de 1929 era el sindicato mejor y más implantado en España, con presencia prácticamente en todas las provincias y en todas las comarcas, y no menos de 235.000 afiliados reconocidos. En estas condiciones comprenderán que el sistema corporativo logró un espectacular desplome del número de conflictos, de huelgas, en los años de la dictadura. De las 458 huelgas, con más de 3 millones de jornadas perdidas, más de 150.000 huelguistas del año 23, se pasó en el año 29, el último año de la dictadura completo, a 96 huelgas, con poco más de 300.000 jornadas perdidas y apenas 75.000 huelguistas. Y eso que 1929 es un año de rebrote de la conflictividad social. Esta paz social fue, sin duda, propiciada por la bonanza económica de los años 20, los felices años 20, que coincidieron con los años dorados de la dictadura. De hecho, esta bonanza económica permitió a la dictadura fomentar lo que muchos autores, Eduardo González Calleja, el último, ha llamado la verdadera modernización autoritaria de España. Entre otras cosas porque permitió reducir el crónico déficit del Estado, de presupuesto del Estado, gracias a una masiva inversión extranjera, permitió mantener tasas de crecimiento económico muy notables durante esos 6 años, y esta circunstancia tan ventajosa permitió a la dictadura emprender una política económica fuertemente nacionalista y proteccionista, inspirada en esos principios cooperativos, que se concentró en varios planos particularmente aplaudidos por la opinión pública. En primer lugar, y lo que todo el mundo recordaba de la época, una política de obras públicas para mejorar las comunicaciones por ferrocarril y por carreteras, y para construir presas y pantanos que aumentaran la superficie agraria de regadío. En el caso de las carreteras, no hablaré de los ferrocarriles, en los 5 años de duración de la dictadura se arreglaron 2.800 kilómetros del trazado radial desde Madrid y se crearon o mejoraron muchísimas carreteras provinciales y comarcales, probablemente más de 1.600 kilómetros. Los firmes especiales, que se decían entonces, no eran carreteras de terreno baldío, ¿no? De tal modo, además, que durante estos años de la dictadura se cuadruplicó el parque automovilístico en España, tanto que tuvo que promulgarse el primer código de circulación para saber quién tiene derecho de paso en cada sitio, ¿no? Para el fomento de las
construcción de presas y pantanos, la dictadura dispuso la creación de algo que conocerán, las confederaciones hidrográficas de las cuencas españolas. En particular la primera, la del Ebro, siguiendo otra vez a Joaquín Costa. Ello implicó un aumento de más del 50% de la superficie regada en esta cuenca, y esta misma bonanza permitió al régimen acometer dos operaciones económicas de modernización inexcusable y muy ambiciosas. Por un lado, fomentó enormemente el desarrollo del teléfono en España, con la concesión del monopolio para la instalación a la empresa norteamericana ITT, propietaria exclusiva de la llamada Compañía Telefónica Nacional de España. Y el edificio central que verán ustedes ahí, se inicia en el año 26, fue un emblema de esta compañía, de la Compañía Nacional de Teléfonos, y de la prosperidad que impulsaba el régimen, porque parecía que era Chicago traído a la Gran Vía española, ¿no? Por otro lado, la dictadura promovió la creación de una empresa solo española, que el nacionalismo se apreció claramente, para el monopolio de la importación, el refinado, la distribución y la venta del petróleo en España, la CAMSA. Empezó las operaciones en el año 27 con un enorme conflicto internacional porque nacionalizó empresas petrolíferas americanas, y fue muy beneficiosa para la industria española en el momento de cambio de fuentes de energía desde el carbón hasta el petróleo. Por supuesto, esta bonanza económica fue bien aprovechada por el régimen porque repercutió en el nivel de vida de los españoles y en la capacidad de consumo. Primero porque controló enormemente la inflación, y con esa inflación controlada, al contrario que previamente, los salarios medios españoles con base 100 en 1903 subieron en 1930 a una base 145. A la par, los niveles educativos del país mejoraron considerablemente, aumentaron las tasas de alfabetización, se difundieron nuevos hábitos sociales gracias al teléfono, a la radio, al cine, a las revistas ilustradas. Los años 20 son el momento culminante de las revistas ilustradas, y pongo solo un ejemplo. En el año 14 había en España 900 salas de cine, los teatros para el pueblo del cine. En el año 29 había ya más de 2000. En el año 30 se habían creado 6.000 escuelas nacionales, más que en el 23, y había 2.000 maestros, más que en el año 23. Y en el ámbito literario científico estamos en pleno decenio de la Edad de Plata de la cultura española. Basta recordar que la generación del 27 es la generación del 27. Pero sin duda el plano en el que la dictadura obtuvo su mayor triunfo, su más rotundo triunfo, fue en la política nacional. En un primer momento, Primo de Rivera dispuso el repliegue de las fuerzas españolas para preparar materialmente y moralmente a un ejército de África destrozado después de Anual, preparándolo, como diría Ortega en una famosa frase, para la ofensiva, para buscar el dardo, ¿no? Además, buscó la colaboración con Francia para acabar con los rebeldes rifeños. Logró ambos objetivos, y en septiembre del año 25 autorizó un desembarco conjunto en la bahía de Alhucemas, que llevó muy pronto, en apenas meses, a la derrota total de los sublevados rifeños y a la pacificación de Marruecos. Era una incontestable victoria militar que significó, para empezar, el cierre de la herida de Anual para los militares españoles, el final de la hemorragia humana y financiera, y fue recibida por eso por la opinión pública española con verdadero entusiasmo. De hecho, como señala la mayoría de la historiografía especializada en Primo de Rivera, el triunfo que se logró en Alhucemas en el 25 probablemente estimuló a Primo de Rivera a emprender un paso decisivo en la vida de la dictadura. Al principio su régimen, subrayé, y espero que lo recuerden, quiso ser un breve paréntesis en la marcha constitucional de España, como decía el propio Primo de Rivera. Una dictadura con plazo de caducidad a 3 meses. 2 años después, animado por sus éxitos, asesorado por sus cohorte de seguidores,
estaba ya decidido a continuar en el poder, por tanto, a institucionalizar un régimen permanente. Por eso, el 13 de diciembre del año 25, Primo de Rivera anunció el final del directorio militar y la formación de un directorio civil bajo su presidencia. Ya solo habría otros 2 militares con él, que serían los ministros de Gobernación y de Guerra. Allí donde hay armas, ahí tiene que haber un militar, jamás un civil. El resto serían ministros civiles, hombres nuevos, ligados a la Unión Patriótica y a sus ideales. Claramente reconocerán ustedes a José Calvo Sotelo, el ministro de Hacienda, a Eduardo Aunós, el ministro de Trabajo, a Rafael Benjumea, el ministro de Fomento, o a José Yanguas Mesía, el ministro de Estado, de Asuntos Exteriores. Por tanto, tenemos que entre el año 26 y 30, enero del 30, España fue dirigida por un directorio civil bajo la presidencia de Primo de Rivera, en una etapa muy diferente ya del directorio militar anterior. Una etapa mucho menos venturosa, mucho más conflictiva en el plano político, social y militar. Hay que decir que el rey Alfonso XIII asumió ese paso de la institucionalización de la dictadura con bastantes recelos, pero lo hizo porque Primo de Rivera limitaba ya su poder arbitral y decisorio, naturalmente. Pero lo aceptó el paso de una dictadura de emergencia temporal a una dictadura constituyente, soberana, permanente, lo que significó un punto y aparte en la historia del régimen, de la oposición al régimen y de la propia monarquía. Ante todo porque la benevolencia inicial de muchos sectores sociales y políticos empezó a quebrarse y a una velocidad incomprensible para Primo de Rivera. Muchos sectores manifestaron ya su disconformidad con la continuidad de un régimen de fuerza que no les parecía ni necesario ni legitimado. En esencia, lo que sucedió es que muchos contemporáneos en el año 23 no habían visto ningún peligro en un cambio violento por la fuerza del sistema constitucional a la vista de la enormidad de la crisis precedente y entendiéndolo como lo que se presentaba una medida de emergencia temporal. Pero en el año 26 ya no parecía aceptable este precedente de cambio del régimen por la fuerza, por las implicaciones que esto tenía. Cito las palabras de uno de los biógrafos últimos del rey, el profesor Javier Moreno Luzón, que me parece que captan a la percepción el núcleo de lo que era este nuevo origen de oposición al régimen. Roto el pacto constitucional, el golpe de Primo de Rivera había abierto la veda a las insurrecciones violentas, ahora legitimadas para cualquier actor con ganas de arriesgar y buenos contactos, mayormente entre los jefes y oficiales descontentos con su impetuoso compañero. El hecho es que la formación del nuevo directorio civil, además, fue solo el primer paso de esa senda de institucionalización de un régimen ajeno a la tradición liberal y constitucional de la Restauración. El segundo paso vino inmediatamente después. Fue la convocatoria de un plebiscito nacional de refrendo popular del nuevo régimen, de sus intenciones de permanencia sine die. Se desarrolló entre los días 11 y 13 de septiembre del 26, tercer aniversario del golpe militar, y no fue propiamente un referéndum, con voto secreto uninominal, opción a votar sí o no en la consulta. Fue otra cosa. Fue un sistema de adhesión personal mediante la firma de un documento de apoyo a Primo de Rivera y a sus intenciones de oficializar la dictadura. Para ello se habilitaron durante 3 días mesas de refrendo en todos los pueblos y en todas las ciudades de España para que todos los españoles mayores de 18 años pudieran firmar su testimonio de adhesión personal. Subrayo, por primera vez electoralmente, mayores de 18 años. Un rasgo de novedad impresionante, porque antes era o 23 o 21 años el voto. Y además, hombres y mujeres. La dictadura otorgó el voto a las mujeres en igualdad con los hombres, lo cual era verdaderamente sorprendente en un régimen tan tradicionalista en tantas cosas. El caso es que de los 13,1 millones de potenciales firmantes, los españoles hombres y mujeres con más de 18 años, constituían el censo electoral,
solo firmaron la adhesión en 3 días 7.506.468, es decir, el 57,2% del censo, lo cual fue una cifra bastante más baja de la esperada. Y la participación fue muy desigual en el conjunto de España. En todo caso, quedó muy claro el apoyo mayoritario a la dictadura en zonas de España rurales por tipo de poblamiento y agrarias por tipo de población, por tipo de actividad económica. Por ejemplo, Cáceres y Badajoz, mucho más que Barcelona, o Oviedo o Bilbao, obviamente. Lo cual era un mal augurio para una España en proceso de urbanización y modernización tan intenso. El tercero y crucial de los pasos fue ya, un año después, septiembre del 27, la convocatoria de una Asamblea Nacional Consultiva nueva, basada en principios doctrinales inspirados en el corporativismo católico y antiparlamentaria. Según la convocatoria oficial, iba a ser, cito, órgano de información, controversia y asesoramiento de carácter general que colaborará con el Gobierno, y no va a ser un parlamento porque no legislará ni compartirá soberanía. Tendría el dudoso honor de constituirse en la primera Cámara Corporativa de la Europa de entreguerras y debería ser, según esta convocatoria, la que preparara y presentara al Gobierno un nuevo anteproyecto de Constitución para España. El organismo tendría un total de 400 miembros natos por oficio o electos por el Gobierno, representantes de alcaldes y concejales, los jefes provinciales de la Unión Patriótica, los altos cargos del Estado y personalidades elegidas del campo económico, cultural, comercial, etc. En este proceso de institucionalización tan acelerado, tenemos el germen de una enorme oposición, creciente oposición a la dictadura. La primera tuvo lugar en junio del año 26, cuando prohombres de los partidos dinásticos, liberal y conservador, encabezados además por los generales Aguilera y Bayler, intentaron forzar un golpe militar para que el rey destituyera a Primo de Rivera y convocara elecciones constituyentes. Es lo que llamamos el golpe de la Sanjuanada, porque fue el día de San Juan de junio, que fue abortado por el régimen y los conjurados, detenidos, encarcelados, multados abusivamente. Pero a pesar de este triunfo, su surgimiento, la represión, la calidad de los participantes demostró la existencia de una oposición civil y militar que hasta entonces era desconocida. Y demostró además algo muy preocupante: el desafecto, vamos a llamarlo así, de casi todo el cuerpo militar, de artillería y de ingenieros hacia el dictador. Porque muchos de estos militares del cuerpo de artillería y de ingenieros participaron o vieron con enorme simpatía la acción golpista. La razón en principio no era en absoluto política, era básicamente corporativa. El cuerpo de ingenieros estaba muy molesto por la decisión del dictador de anular la llamada escala cerrada que regía en su arma, que solo admitía ascensos por estricta antigüedad y no por méritos de guerra, como sucedía en la infantería. En todo caso, la convocatoria de la Asamblea Nacional intensificó esta movilización civil y militar, que ahora empezó a cobrar un perfil inequívocamente, no antes, republicano, por hostilidad hacia el monarca, que era el que se veía como el gran sostén de la dictadura. Los frentes de esta oposición fueron varios, progresivamente además confluyentes. En primer lugar, el ejército. El principal, el que acabó con la dictadura, fue sus propios compañeros de armas, los militares opuestos a Primo y a su proyecto, entre ellos la totalidad del cuerpo de artilleros y de ingenieros. Muchos de sus integrantes secundarían la intentona de enero del año 29, liderada por el líder conservador José Sánchez Guerra, y esta vez la intentona sí que tuvo enorme incidencia. 27 guarniciones militares se sublevaron, particularmente Ciudad Real, y Primo consiguió aplastarla y aprovechó para una medida probablemente muy equivocada. Castigó al cuerpo de artilleros con una decisión extrema: la disolución del cuerpo.
y la expulsión del ejército de todos los implicados o simpatizantes. Fue una decisión radical que provocó conmoción entre el resto de militares, no implicados ya directamente en la gestión del régimen, porque muchos de ellos no vieron bien que se tratara a compañeros de armas como a vulgares delincuentes y lamentaron la falta de una mediación del rey en lo que entendían que tenía que haber sido y seguir siendo una discusión interna de la llamada familia militar. De hecho, Alfonso XIII, con motivo de esto, recibió un aviso muy oportuno del general Berenguer, que no era cualquiera, que acusó en ese momento en la corte a Primo de Rivera de excederse con esa medida, de romper gravísimamente lo que llamaba la armonía de la familia militar. Y fue una advertencia muy seria porque lo que le dijo es básicamente que usted está perdiendo el apoyo del ejército, el monarca. El segundo frente abierto a Primo de Rivera vino de la mano de los intelectuales progresistas, reformistas, más ligados a la tradición liberal. Estoy hablando de filósofos como Miguel de Unamuno, José Ortega y Gasset, de escritores como Vicente Blasco Ibáñez o Ramón Pérez de Ayala, de médicos como Gregorio Marañón o en menor medida, pero también Juan Negrín, por mencionar algunos. Y ustedes verán en la pantalla un soneto de Unamuno en París en el año 26, que es suficiente para entender por qué Primo de Rivera le odiaba con toda su alma. Primo despreció las críticas de estos intelectuales porque, cito textualmente una de sus notas, eran arabescos de intelectuales desocupados, carentes de sentido común y de arraigo popular. En realidad, sus demandas de libertad de expresión, de abolición de la censura, provocaron una intensificación de la represión con fuertes castigos a veces desproporcionados, multas inmensas, destituciones del rectorado de Unamuno, destierros, también Unamuno a Fuerteventura, exilios, se tiene que ir a Francia. Y en esta batalla cultural, Primo de Rivera infravaloró gravemente la influencia que estos intelectuales tenían ya entre las clases medias cultivadas, sobre todo entre los estudiantes universitarios, que acabaron siendo la bestia negra de Primo de Rivera, sobre todo en su último año de dictadura. Y era un adversario muy importante por dos motivos. En primer lugar, por su creciente entidad. Habían pasado de ser los estudiantes universitarios en España 23.000 en el año 22 a más de 45.000 en el año 30. Y además, por su significado para el futuro del país, puesto que estos estudiantes, no crean ustedes que tenían mucho que ver con clases medias empobrecidas o clases obreras, eran los hijos de la élite rectora de España y por lo tanto los llamados a ocupar puestos claves en años venideros por su formación especializada y tan minoritaria. En marzo del año 39, un decreto del Directorio Civil que parecía favorecer a las universidades privadas, motivó una huelga general universitaria a la que el dictador respondió con un desdén absoluto. Cerró los centros universitarios, sobre todo de Madrid, y suspendió el curso académico. Y justificó su acción con una de estas notas públicas que son maravillosas, en las que explicaba, cito textualmente, esta clausura no constituye un problema vital para España, donde es bien sabido que sobran muchos abogados y médicos y donde se registran frecuentes faltas de puntualidad y de asistencia de los catedráticos y resulta muy difícil para un estudiante serio y aplicado llegar a hacer su formación sólidamente. Era una clara muestra de su soberbia y de su incomprensión de la situación sobre la que gobernaba, cuyo efecto fue ese progresivo aislamiento y pérdida de apoyos, una erosión de apoyos que se apreció también por estas conductas en la Asamblea Nacional Consultiva, donde dejaron de participar o se retiraron muchos de sus antiguos soportes, empezando por los socialistas, que se sumaron ahora al Frente Republicano y Antimonárquico. Y en este contexto empezó una enorme crisis internacional a finales de 1929 que dio el golpe de gracia a la dictadura. Crisis que se manifestó inicialmente en una depreciación de la peseta muy brusca y rápida, pero que significó que ya no había dinero para mantener el programa de obras públicas de la dictadura. Y ese cambio de ciclo económico de la prosperidad a la depresión significaba que la receta de cambiar libertad por prosperidad para mantener a la población tranquila ya no podía mantenerse. El ministro de Hacienda, Calvo Sotelo, fue el primero que tuvo que pagar la factura y presentó su dimisión el 20 de enero del 30. Primo de Rivera le seguiría
días después, el 28, al fracasar una de las últimas de sus más extravagantes y desesperadas acciones como gobernante. El 26 de enero, en nota pública, Primo de Rivera anunció que iba a hacer lo que llamó una breve, discreta y reservada exploración entre los altos mandos militares para saber si sigo mereciendo la confianza y buen concepto del Ejército y la Marina. Y aclaraba: si esta encuesta al Ejército me es adversa, inmediatamente devolveré al rey los poderes de jefe de la dictadura y del gobierno. Bien, la encuesta al Ejército publicitada fue un paso en falso por dos grandes motivos. Primero, era un reconocimiento patente de que la legitimidad del régimen residía y permanecía depositada en el Ejército, no en plebiscitos como los que había habido en el año 26 amañados y tampoco en ficciones pseudoparlamentarias tan controladas. Y en segundo lugar, fue un verdadero desaire al rey Alfonso XIII, porque saltó por encima de él para la consulta, a quien colocó de nuevo ante un hecho consumado, como en septiembre del año 23, anulando su potestad de arbitraje, de mediación. El día 27 de enero, no tardaron, todos los mandos militares de España le enviaron su respuesta. Muy pocos ocultaban su deseo de distanciar al ejército de la dictadura y uno incluso, capitán general, le dijo que la dictadura es un buque que se está hundiendo. Todos expresaron que ante todo eran obedientes al rey y apoyarían al gobierno que tuviera la confianza regia. Y solo dos, el director de la Guardia Civil y el capitán general de Baleares, le mostraron su apoyo directo y sin reservas. Vista esta situación, muy desmoralizado porque había tenido un agravamiento de su enfermedad, el martes 28 de enero, Primo de Rivera fue a Palacio, se entrevistó con el rey y le presentó la dimisión, para salir a continuación camino del exilio en París, donde moriría esos 2 meses, apenas un mes y medio después. Alfonso XIII inmediatamente aceptó muy gustoso la dimisión, aceptó su partida, puso fin a la experiencia primo-riverista y nombró nada menos que al general Berenguer como nuevo jefe de gobierno. Tuvo otra opción, pero no quiso arriesgarse. Podía haber nombrado un gobierno constitucional encabezado por Sánchez Guerra, que claramente iba a convocar elecciones constituyentes. Dijo que no, porque lo siguiente: el primer día de las constituyentes iba a ser el último de mi reinado. Retrasó año y medio una salida de este tipo gracias a la dicta blanda presidida por el general Berenguer, luego por el almirante Aznar, pero ninguno de los dos logró el retorno a una normalidad constitucional que hiciera caso omiso del breve paréntesis constitucional. El desenlace de la crisis llegaría ya el 12 de abril con la caída de la monarquía, y ya es en el exilio en París cuando Alfonso XIII recuerda la advertencia de la reina regente: la caída de la dictadura conlleva la de la monarquía, y el fracaso político personal, con una frase irónica y amarga que me gustaría presentarles. La dictadura hizo dos cosas importantes: los firmes especiales de las carreteras y traer la Segunda República. Era un juicio bastante certero, pero también injusto, porque los estudios demuestran, y tienen en la pantalla algunos de los que me han servido para preparar esta conferencia, que la experiencia primo-riverista fue una escuela de formación para muchos militares y civiles, particularmente del fragmentado espectro de la derecha española. Un espectro político que muy pronto, a la vista de la conflictividad del quinquenio republicano, iba a considerar la dictadura una verdadera edad de oro de la historia española. Todavía más, una fuente de inspiración para otra nueva experiencia dictatorial mucho más radical y surgida ya en el contexto de una guerra civil. Y para comprobarlo, me permito recordarles qué pensaba el general Franco de la dictadura, el general Francisco Franco. Fue un decidido partidario de la dictadura hasta su dimisión, y cuando asumió el poder en el año 36, lo hizo teniendo presente su destino, el de su antecesor, como contramodelo. Como declararía luego en privado: yo no haré la tontería que hizo Primo de Rivera. Yo no dimito de aquí al cementerio. Muchas gracias por su amable atención.
Muchas gracias, Enrique, por tu espléndida conferencia que nos pone el listón tan alto a aquellos que continuamos este ciclo a partir de la semana que viene. Es una espléndida introducción a este periodo tan complejo que empieza en los felices 20 y acaba en los terribles 30. Este es un final que en realidad aboca a otro principio. Es costumbre dar la voz al público para que plantee alguna pregunta que suscite la intervención del ponente. Tenemos poco tiempo para preguntas, pero yo tengo alguna delante y voy a trasladártela tal como me ha llegado a mí. La pregunta es, y desde luego es sobre una cuestión fundamental, incluso diría que candente por lo polémica que sigue siendo, que es la colaboración del socialismo español, concretamente del UGT, más que del PSOE, con la dictadura de Primo de Rivera. La pregunta literal es ¿qué beneficio sacó el PSOE de su colaboración con la dictadura? O dicho de otra manera, ¿por qué no le perjudicó? Solo quiero puntualizar que la colaboración fue mucho más de la UGT que del PSOE y efectivamente el gran valedor de la colaboración con la dictadura fue Largo Caballero, que como él siempre dijo y demostró, era más un hombre del sindicato que del partido, mientras que el principal líder del Partido Socialista, Pablo Iglesias, había muerto el año 25 y por tanto estaba en pleno proceso sucesorio, Indalecio Prieto se opuso desde el principio a la dictadura de Primo de Rivera y estuvo en minoría hasta el final. Es una pregunta importante que además tengo el placer de decir que fue motivo de casi mi primera investigación historiográfica en Asturias, porque yo empecé trabajando sobre el Sindicato Obrero Minero Asturiano, fundado en 1910, afiliado en el 11 a la UGT, el primer sindicato de industria que hubo en España, fundado por Manuel Llaneza, un líder minero que había aprendido el sindicalismo en el Pas de Calais, en las minas del norte de Francia. Y el sindicato minero en Asturias es el socialismo. El sindicalismo socialista es el verdadero articulador orgánico del movimiento socialista en Asturias. El partido es una emanación para ir a elecciones u otras cosas, pero depende estrechamente, es un poco el modelo trade unionista. El comité de representación política, que es el Partido Laborista, depende de los votos del sindicato. Bien, pues el Sindicato Obrero Minero Asturiano es uno de los más importantes a la hora de decidir la colaboración con Primo de Rivera. No sé si algunos lo sabrían, pero el primero en entrevistarse con Primo de Rivera tomando el poder es Manuel Llaneza. Manuel Llaneza llega a tener un sindicato a la altura de 1923 que agrupa a casi el 80% del proletariado minero de Asturias, una zona pequeña con una enorme cantidad de minas, en torno a 28.000 obreros, de los cuales más de 20.000 están en el sindicato, y ha demostrado su fuerza en varios momentos. Una huelga general del sindicato minero, que es sindicato de industria, empieza por los ferroviarios, termina con los entibadores y se manifiesta en los picadores, en los clasificadores de carbón y hasta en las ventas de carbón. Es decir, es toda la cadena industrial. Bien, el poder del sindicato podía quedar tocado si el régimen militar, por ejemplo, prohíbe los sindicatos, las casas del pueblo. El sindicato tiene acción social. Las casas del pueblo no eran un centro de reunión, eran centros de alfabetización, donde estaban los coros, donde estaba el teatro, donde estaba una biblioteca. Enseguida empezará a tener un economato y finalmente, con Primo de Rivera en el 26, será propietario de minas. El sindicato es propietario de minas. Tienen mucho miedo de que el régimen militar interrumpa esa vía y Llaneza se traslada a Madrid, negocia con Primo de Rivera qué va a hacer y cuando sale dice: no hay nada que temer. No hay nada que temer. Este hombre no tiene particular insidia contra el sindicalismo honesto, era un sindicato de gestión, que solo va a la huelga cuando ya es el último recurso, que quiere ser sindicato de gestión al modo casi británico, que quiere tener lo que va a tener, desde el Orfeón Minero a el Colegio para Huérfanos Mineros, al Sanatorio Minero y hasta la mina San Vicente. Yo creo que ese paso del sindicalismo tenía su sentido. Primo de Rivera viene para derribar un régimen que no sabemos si era
un régimen que estrangulaba a un recién nacido en proceso de democratización, como diría mi maestro Raymond Carr, o venía a rematar a un enfermo de cáncer terminal, como diría Javier Tussell. No lo sé, pero el caso es que ofrecía un enorme margen de tolerancia, porque lo que está claro es que España desde el 17 acumulaba crisis tras crisis sin solución, y que viniera unos militares honestos, no contaminados por el politicastro, contra lo que puedan creer ustedes, parecía que era una alternativa admisible. Quiero recordar cómo recibe la prensa liberal o un Ortega y Gasset o un Negrín, ¿no?, a la dictadura, sin ninguna preocupación para lo que había antes, para unas elecciones falsificadas, para una corruptela como la que existe, que vengan estos que a lo mejor lo hacen mejor por pura alternativa. ¿Qué ganó el Partido Socialista? Bueno, subrayo esto, no el Partido Socialista, el movimiento socialista, que en ese momento es esencialmente sindicalista. Ya podía decir Prieto o Fernando de los Ríos lo que quisiera. El que tenía 20.000 obreros detrás de él era Manuel Llaneza. Y por tanto, ganó como alcalde Mieres y saca diputados porque es el que puede movilizar a la gente. Y el sindicalismo no quería aventuras, y menos contra alguien que se presentaba como un militar en la tradición regeneracionista que promete que esto es una situación de emergencia, que va a acabar con el caciquismo, que nos va a quitar de encima estos politicastros, que esto es también un término utilizado en las izquierdas, contra los que viven del presupuesto público gracias al caciquismo, ¿no? Por lo tanto, comprensible su actuación, por mucho que doliera a la CNT o al Partido Comunista o al ala socialdemócrata del Partido Socialista, y lo que logra en el año 29 es un sindicato, un partido, de la mano del sindicato siempre, que está implantado en toda España, que tiene casas del pueblo en los pueblos más recónditos, también de Badajoz, por ejemplo. Es a lo largo de este periodo cuando el sindicalismo penetra en zonas donde no había tenido presencia, organizando además a jornaleros, a clase obrera rural, a proletariado rural. La UGT se extiende en Badajoz o en Cáceres, las provincias, en este periodo, no antes. No tenía ninguna presencia, no había sectores industriales, ni minería, ni industria naviera, ni siderúrgica, ni ninguna otra, ¿no? Por lo tanto, el rédito fue muy considerable. Y además, como el sindicalismo era pragmático, lo que olieron es el cambio de tiempo. En el año 28, Prieto todavía está dudoso si aceptar que vayan socialistas a la Asamblea Nacional. En el 29 ya está claro que no, que los tiempos cambiaron, ¿no? Como estamos más de tiempo, voy a sintetizar una pregunta. Estas tres que aparecen en dos cartulinas distintas. Bueno, la primera ¿es cierta la frase de Alfonso XIII, al rey de Italia, este es mi Mussolini? Creo que sí, que es verdad. Me gustaría conocer tu opinión en todo caso. Y las otras dos preguntas que yo creo que pueden resumirse en una son diferencias entre Mussolini y Primo de Rivera y sobre la relación con el fascismo italiano y las diferencias entre los dos regímenes. Bien, son preguntas también de calado. Voy a ser muy breve. Sí es cierto que en la visita de Estado Alfonso XIII fue acompañado de Primo de Rivera y le presentó al rey, este es mi Mussolini, que no quiere decir que fuera el Mussolini que conocemos. Estamos 23-24. Acuérdense que hasta el 24 no empieza lo Stato totalitario. Es un régimen todavía que no se sabe muy bien en qué va a terminar. Y segundo, lo que viene a decir este es mi dictador. Si hubiera ido a Lisboa, hubiera dicho al general Carmona, pues este es el equivalente en su momento, mi catedrático de Derecho Financiero, que era Antonio Oliveira Salazar, y que me va a arreglar las cuentas públicas, ¿no? No tiene más significado. Primo de Rivera no era Mussolini. No es un golpe surgido de la sociedad civil en un partido, por mucho que sea amante de movimientos militares, que se viste como tal o que tienen escuadras. Era un golpe militar, de la burocracia militar. Y Primo de Rivera era un capitán general, no un periodista más o menos doctrinario y enloquecido. Y lo segundo, relaciones de Mussolini y Primo. Pues
inicialmente de simpatía y luego muy pocas. Como sabemos por el estudio, entre otros, de Javier Tussell y de Ismael Saz, el dictador y el mediador, Primo de Rivera enseguida supo que el lugar de España estaba con la entente franco-británica, porque Marruecos se va a arreglar si Francia coopera y si tenemos apoyo británico. Por lo tanto, desafiar con Italia la hegemonía de la entente franco-británica en el Mediterráneo es una locura. Los pactos de Cartagena siguen siendo nuestro norte y guión, y intenta actuar de mediador entre ambos, pero de ninguna manera rompiendo la tradición de la política exterior española. Y la tercera no me acuerdo cuál era. Creo que ha respondido a la cuestión de las relaciones perfecto. entre la Italia fascista y la España primo-riverista y las diferencias entre Mussolini y Primo. Queda una última pregunta que es siempre complicada de responder para un historiador, porque no deja de exigir un balance personal que a posteriori es fácil de hacer, pero siempre un tanto gratuito. Dice así: pero la dictadura de Primo fue buena para el pueblo español. Preguntas tan sencillas como esas, yo creo que están mal planteadas, y que me perdone el que las formula. Está mal planteada la pregunta, porque lo importante es la respuesta, y la respuesta no puede ser ni sí, ni no, ni abstención, porque no es dilemática. No es dilemática. ¿Cuál es el mejor país del mundo? ¿Bajo qué criterio? ¿En sanidad? ¿En patrimonio cultural? ¿En fuerza de su filosofía que irradia sobre todos nosotros? Pues vamos cambiando. ¿Dónde está algo que pueda superar a la Atenas de clásica? Nada. Pero caramba, ¿qué es Italia? O sea que yo no puedo responder, porque la respuesta sería un fraude intelectual. La dictadura surgió en este contexto, tuvo estas razones, es una senda que se emprendió, que no estaba determinada por las estrellas ni por un mandato bíblico, que los rectores de la cosa pública más determinantes decidieron apostar por ella, podían no haberlo hecho, podía haber sido otra cosa. Alfonso XIII podía haber sido un rey no tan seducido por sus primos centroeuropeos o por el Kaiser, y mucho más amante de su contrapariente británico, pero no lo fue. Podía haber atendido lo que se dice que, y yo creo que eso es cierto, lo dice mucha gente, que la reina regente le advirtió, y lo que sabemos luego que le dijo la reina Victoria Eugenia: esto es una locura, esto es una locura, que romper la tradición constitucional es una locura. ¿Cómo que un breve paréntesis a los 3 meses y largo, ¿no? Pero no lo hizo. Y el ejército español podía haber sido otro, luego se fragmentó, no era una unidad como ustedes han visto, pero en aquel momento sí que fue uno, en gran medida porque todos secundaron al rey. ¿Fue buena, mala o regular? Yo creo que para lo que podríamos llamar un concepto casi intangible, pero que ustedes sabrán a lo que me refiero, para la cultura política española, que se pudiera usar la fuerza, y más la fuerza del Estado, la legítima del ejército, para interrumpir un proceso político constitucional, es muy mala señal. Porque es la discusión sobre el proceso constituyente. Cuando existe alguien que gobierna y es legítimo, se le puede derribar. Pero ¿quién no va a pensar que el que viene es también ilegítimo y se le puede también derribar? Se abrió la veda del insurreccionalismo plebiscitario. Uno de los grandes historiadores españoles, Enrico Zelaya Cal, llamó a esto el insurreccionalismo plebiscitario, que caló en las izquierdas y las derechas. Por golpe militar derribamos a Primo, por golpe militar traemos la República, por golpe militar el socialismo, por golpe militar la contrarrevolución. La legitimidad de la violencia para alterar los cursos políticos y dirimir por el sable y no por el voto conflictos que están presentes en todos los sitios, fue una decisión que creó escuela. Y en ese sentido, muchos autores, estoy pensando en Shlomo Ben-Ami, Raymond Carr, Mercedes Cabrera Calvo Sotelo, pensaron que lo peor de la dictadura es que parece que el golpe militar se legitima porque está muy mal la situación. Sí, pero y luego el siguiente que viene con golpe. Cuando Primo de Rivera se enfrenta a los golpes militares, ¿con qué narices se enfrenta? También lo había hecho él.
Bueno, pues claro, abriste la veda del golpe militar, a vivir con ello hasta que la abandonemos, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Les invito... Muchas gracias. Les invito a asistir a las próximas sesiones, en particular la del próximo lunes, que correrá a cargo del profesor Juan Pablo Fusi sobre España invertebrada. Gracias.